Por favor, abran su Biblia en el Salmo 55. Perdón, Salmo 65. El Salmo 65, por favor. Este es un salmo de 13 versículos y en él vamos a aprender algunas cosas muy importantes. En este salmo se habla acerca de la bondad de Dios y se habla mucho de las grandezas y de las maravillas de Dios. Salmo 65. Si leen 4 versículos cada quien, por favor. Salmo 65, empezando con Octavio. Silencio habrá delante de ti, y alabanza en Sion, oh Dios. A ti se cumplirá el voto. Oh tú que escuchas la oración, hacia ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con tremendas cosas nos descontarás tú en justicia. Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temen ante tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Versículo 13, Cecilia. Se visten de manadas los llanos y los valles, se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Bueno, este salmo es un gran reconocimiento a Dios y habla de lo que Dios ha hecho en cuanto a las cosas naturales, pero también habla de los grandes beneficios que Dios ha traído a la humanidad en las situaciones espirituales. Este salmo, según los comentaristas, era a razón de una o de dos fiestas, o de una de las dos. Era un salmo propio para la fiesta de los panes sin levadura, esa fiesta que era de 7 semanas de panes sin levadura, o bien era un salmo propio para una fiesta de los judíos llamada la fiesta de los tabernáculos. Buenos días. Bienvenida. Entonces, este salmo nos marca la bondad de Dios, la gran bondad de Dios, y nos marca también las grandes maravillas de Dios. Salmo 65. En el primer versículo, dando una releída ahí, dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Dice en este versículo 1 que la alabanza en Sión es para Dios. Por eso hablamos de que posiblemente este salmo era cantado en alguna fiesta de los judíos, fiestas que se celebraban en Jerusalén.
En el sentido físico, Sión es Jerusalén, o era Jerusalén en el tiempo de los antiguos y en el tiempo de Cristo también. Jerusalén se conoce como la ciudad santa, pero realmente era la ciudad santa en aquel tiempo. No es la ciudad santa en este tiempo, aunque muchos dicen que es la ciudad santa y que es a donde va a venir Jesucristo en su segunda venida. Ya dejó de ser santa cuando Dios vino a ella en juicio por haber crucificado a su Hijo. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por causa de los judíos que entregaron a Jesús ante las autoridades romanas para ser muerto. Entonces, se le queda a la ciudad santa como una tradición, pero realmente era santa en tiempos de los antiguos, en tiempos de Moisés, más atrás, y todavía en tiempos de Jesús se consideraba la ciudad santa porque fue destruida hasta después de que Jesús estuvo aquí en la tierra, como 30 y tantos años después, porque Jesús muere a los 33 años, estamos hablando de 33 años de la era de Cristo, y la ciudad de Jerusalén es destruida en el año 70 después de Cristo. Y esa destrucción, hermanos, no fue una destrucción por voluntad humana, no fue una destrucción por una conquista, sino que esa destrucción fue por causa de que Jerusalén había sido la sede en la cual entregaron a su Hijo a la muerte. Y antes de que fuera destruida, Jerusalén todavía fue considerada la ciudad número 1, porque fue donde se festejó aquel día de Pentecostés, a donde vinieron de todas las naciones y donde se predicó por primera vez el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es en cuanto a la Sión literal. La Sión espiritual es lo mismo, pero allá en el cielo. La ciudad de Dios que está en el cielo, el lugar que Dios tiene reservado para los fieles allá arriba en el cielo. En la tierra hay una Sión espiritual. ¿Cuál será? ¿A dónde se congregan los hijos de Dios? En la iglesia, hermanos. En el sentido espiritual, la iglesia es la Sión en la tierra. Es donde se honra y glorifica a Dios, donde se reúne la gente para alabarle, para adorarle, para reconocerle, para convivir con los hermanos, para compartir las penas, las alegrías. Es en la iglesia. ¿Ok? Versículo 2, no sé si hay preguntas o comentarios, por favor levante su mano con toda confianza. El punto es que como clase bíblica tenemos que salir con un poquito más de entendimiento de lo que es este salmo. Yo sé que muchos lo han leído, ¿verdad? Pero cada estudio nos abre la puerta para aprender un poco más. Dice el versículo 1, y a ti se pagarán los votos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los votos? Que el presidente de México tuvo 32 millones de votos. No, eso no es cierto. Los votos a Dios. Estuvimos hablando de los votos a Dios, ¿verdad? Hay un mandamiento en la palabra de Dios que dice, cuando hagas tus votos, no te tardes en cumplirlos. Cuando uno viene a Cristo, hermanos, fíjense bien el proceso de una persona que viene a Cristo. Se trabaja, se batalla, se lucha, se cambia la mente, porque para aceptar el Evangelio de Cristo uno tiene que tener un cambio de mente, ¿verdad? Muchas veces estamos oyendo el Evangelio y tenemos muchas dudas, muchas preguntas, porque tenemos un raciocinio acostumbrado al mundo, acostumbrado allá afuera. Ya sea bueno o sea malo, ¿verdad? Como vemos allá la gente afuera, que hay gente buena y gente mala, ya sea bueno o malo de allá afuera, pero tenemos una mente separada de Cristo, y cuando vienen y se nos habla del Evangelio, hay una transformación en nuestra mente. ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas que nosotros creímos
nos damos cuenta de que nos apartaban de Dios en vez de juntarnos con Dios. Por ejemplo, en el mundo se maneja mucho desde hace mucho tiempo de que haz cosas buenas y Dios está contigo. ¿Sí o no? El catolicismo enseña que nos salvamos por obras buenas que hagamos. Y entonces a mí me han preguntado, hermano, ¿entonces los cristianos tienen que hacer cosas malas? No, Señor. Pero una cosa es que usted haga cosas buenas allá afuera sin Cristo, y otra cosa muy diferente es que usted haga cosas buenas con Cristo. El compromiso con el Señor es tan grande, hermanos, que no nos llenamos. No hay límite para hacer cosas buenas por Cristo, en el nombre de Cristo. Así que si usted se porta bien allá afuera, si usted es un buen ciudadano, si usted es un buen vecino, si usted es un buen padre, un buen hijo, es una cosa. Pero si usted viene a Cristo y viene a aceptar a Cristo como su Salvador y viene a seguir su camino, usted es contado entre las personas que hacen buenas obras para Dios. El punto es que no nos salvamos por buenas obras, sino nos salvamos por la sangre preciosa de Cristo. Cuando nosotros venimos a la obediencia, estamos prácticamente aceptando la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros no venimos a la obediencia, nosotros estamos rechazando la sangre preciosa de Cristo. ¿Y qué cosa buena podemos hacer que valga más que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo? No. Entonces se batalla. Están hablándonos del Evangelio y batallamos y no, que allí son puros hipócritas y que el hermano fulano y la hermana sutana hizo esto y ustedes ahí lo tienen. Y fíjense bien, se batalla mucho para traer un alma a Cristo. Pero cuando un alma, hermanos, viene a Cristo, viene ya preparada, viene ya enseñada de que aunque las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, en otras palabras, ya nos sentamos a calcular gastos antes de decir, sí, quiero bautizarme para perdón de pecados. Entonces, al venir a los pies de Cristo, al aceptar el bautismo para perdón de pecados, prácticamente le estamos diciendo a Cristo, aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras. Y esa disposición, hermanos, son los votos que le ofrecimos a Dios en nuestra conversión. Esa disponibilidad, ese deseo de servicio, ese deseo de tener a Dios en primer lugar, fue nuestro voto a Dios. La pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? Los judíos, hermanos, están en una fiesta, están en una alegría que Dios mandó, y a ti se te pagarán los votos, dice el salmista. Muchas veces hacemos promesas allá afuera y estamos bien prestos para cumplir. No, tengo que cumplir porque si no me va a ir mal o voy a quedar mal ante la gente que me conoce. Pero somos así para los votos que hemos hecho para con Dios. Estamos tan prestos así de, ay, es día de reunión, hoy voy a ver a mis hermanos, voy a estar con Cristo gozándome, adorando, sirviendo, cantando, haciendo oración, viendo a personas que nos visitan para hablarles de la palabra de Dios, viendo a hermanos que nos visitan para saludarlos, para ver cómo están, cómo han estado, viendo a nuestros hermanos de esta localidad para saber cómo están, sabiendo de los que están enfermos, de los que están necesitados, de los que necesitan oración. Hermanos, hay un deber que debemos de responder con nuestros votos, porque nosotros hicimos un voto a Dios cuando nos entregamos al Señor, le dijimos en silencio que era nuestra vida de Él. ¿Qué le dijo Saulo de Tarso al Señor cuando se le apareció en el camino? ¿Se acuerdan? Cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco para agarrar más poder para perseguir a los cristianos. Y cuando reconoció Saulo de Tarso que el que estaba apareciéndosele era Cristo, ¿qué le dijo Saulo de Tarso? ¿Se acuerdan? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga?
Esa es la disposición cuando venimos a Cristo, hermanos. Hasta lloramos. Yo lloré, hermanos, cuando me estaban bautizando. Y he visto a muchos llorar cuando se les está bautizando. Es una entrega al Señor, hermanos. ¿Estamos llevando a cabo esa entrega o lo cambiamos por 3 monedas de plata? Versículo 2, dice el Señor: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Versículo 2 del Salmo 65. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Muy bien. El salmista, amados, conoce a Dios y sabe bien que él oye la oración de ¿quiénes? ¿De quiénes escucha Dios la oración? De los santos, ¿verdad? De los fieles. Dios está pendiente, dice que sus ojos están sobre el inconverso y también sobre el creyente, pero sus oídos, dice, que están prestos para oír las súplicas de sus hijos. El salmista sabe esto, dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Bueno, aquí cuando habla de toda carne, fíjese bien, si estamos hablando del salmista con una mentalidad de lo que ha pasado en el trayecto de que él está componiendo este salmo, estamos hablando de que cuando el Señor libera a Israel de Egipto, o cuando libera a los hebreos de Egipto, hace muchas grandezas a favor de Israel. Una de las más grandes de ellas que nos acordamos, ¿qué fue? ¿Qué hizo Dios por los hebreos? ¿Qué hizo? Hizo varias cosas. ¿No se acuerdan de alguna? Los liberó de Egipto, ¿cómo? Bueno, abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Esa es una grandeza. Pero antes de eso, ¿qué había hecho el Señor? Había hecho algunas cosas. Las plagas. ¿Y qué más hizo? Cuando todavía el pueblo hebreo estaba en Egipto, para que lo dejaran salir al desierto. Dio poderes sobrenaturales a Moisés, hermanos, con su vara, para que cuando arrojara la vara se convirtiera en serpiente. Moisés hizo algunas proezas ante los hebreos para que le creyeran que él iba de parte de Dios. Él y su hermano Aarón. Luego cruzan el Mar Rojo. Se abrió el mar, pasaron el seco, cruzan, empiezan a renegar, que para qué nos trajiste aquí, que aquí nos vamos a morir de hambre, porque llegan a un lugar de aguas y prueban el agua y el agua estaba amarga. Entonces Dios dice: ahí está el agua dulce, ¿verdad? Hace caer un árbol al agua y el agua se hace dulce. Está dulce el agua, hermanos. Yo por más que le busco el sabor a dulce no lo encuentro. Pero es que es agua dulce realmente. El agua para tomar es agua dulce. Pero nosotros queremos muy dulce. Y si tenemos diabetes nos gusta más dulce todavía. La situación, amados, es que él oye la oración y cuando dice: a ti vendrá toda carne, con todas estas proezas que hemos mencionado y muchas otras que nos faltan de mencionar, las naciones vecinas, aparte del pueblo hebreo, las naciones vecinas estaban maravilladas, estaban asombradas de la grandeza que Dios hacía por sus hijos. De tal manera que cuando llegan a Jericó, y esto ya es después de Moisés, porque Josué es el que lleva al pueblo de Dios después del Jordán, que también se abre para que pasen el seco, y Josué es el que tiene que conquistar algunas naciones, y entre ellas hay una muy fuerte y muy poderosa que es la nación de Jericó, o la ciudad de Jericó. Y es en la ciudad de Jericó cuando Josué envía a aquellos espías, porque así como Moisés había enviado espías, ahora Josué manda espías a la ciudad de Jericó. Y los soldados de Jericó andan con la orden de atrapar a esos espías y matarlos, porque alguien les dijo que había espías judíos ahí. Entonces estos espías encuentran la ayuda de una mujer. Y esta mujer les ayuda. Los esconde en su casa y cuando van a buscarlos ella dice: no están aquí, no los he visto. ¿Quién era esta mujer? Rahab. ¿Por qué Rahab se atrevería
a ayudar a unos extranjeros cuando los que vivían en Jericó eran idólatras. Los que vivían en Jericó adoraban a varios dioses, eran personas paganas. ¿Por qué Rahab se atrevería a ayudar a estos espías que envió Josué? Porque Rahab, hermanos, era una mujer de la calle, era una mujer prostituta, pero ella había oído las grandezas que Dios había hecho con su pueblo, con el pueblo de los hebreos. Y Rahab confiesa, hemos oído tantas cosas que el Dios de ustedes ha hecho que nosotros mismos tememos a ese Dios. Así de que si el Dios de ustedes puede ser mi Dios, yo estaré muy contenta y muy agradecida. Toda carne que reconoce al Dios Todopoderoso en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué y en el tiempo de los profetas, toda carne que reconocía a Dios era bendecida por Dios y no solamente los judíos. Los judíos tenían la ley de Dios, pero muchos de los extranjeros se allegaron a esa ley y también fueron partícipes como pueblo de Dios. A estas personas fue a las que se les llamó prosélitos. Prosélitos. De tal manera que aún siendo extranjeros, se hacían a la ley judía y eran contadas personas como del pueblo de Dios. Dios las contaba como su pueblo. Entonces toda carne tenía acceso también. Toda carne que queríamos podía venir a Dios. Pero también tiene una sombra, una connotación al día de Pentecostés. ¿Usted se acuerda de lo que pasó en el día de Pentecostés? En el día de Pentecostés, hermanos, hubo el cumplimiento de una promesa. ¿A quién se le prometió que en su simiente sería bendecida toda la carne de la tierra? Abraham. Vamos a leer en Génesis 12, por favor, unos versículos para recordar. Génesis 12. Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a ver el capítulo 12, por favor. Y leemos del 1 al 3. Quien quiera leerlo, por favor, adelante. Génesis 12, del 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendiguen y a los que te maldigan maldiciré. Y serán benditas en ti a todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por la promesa que Dios le hizo a Abraham en este momento que se registra en Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra, vete de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Tú serás, ¿verdad? De ti saldrá una gran nación. Esa nación iba a ser simiente de Abraham. Y de tu simiente, por tu simiente, serán bendecidas todas las familias de la tierra. La nación que salió de los lomos de Abraham fue la nación que trajo a Jesús a nacer de una virgen. Entonces a Jesús era simiente de Abraham, nacido de la simiente de Abraham. En Jesús, nuestro Señor, fueron benditas todas las familias de la tierra. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora por Cristo, todas las naciones tienen acceso a Dios abiertamente y libremente. ¿Dónde se cumple esta promesa? Si nosotros nos preguntamos, bueno, Dios le está prometiendo a Abraham que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cuándo empieza esto? ¿Verdad? Dice en Hechos capítulo, por decir algunos versículos, capítulo
Hechos capítulo 2, versículos del 5 al 12, por favor. Por leer nada más una porción de estos versículos. Todo el capítulo 2 es cumplimiento de la promesa, pero vamos a leer estos versículos, por favor. Hechos 2, versículos del 5 al 12. ¿Quién quiere leerlos, por favor? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar de sus propias lenguas, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia y Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, a quien residentes, tanto como judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar de nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Fíjense, esta pregunta final en el versículo 12, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el contexto de esta pregunta? El contexto es que están oyendo las maravillas de Dios en la propia lengua en la que había nacido. Había judíos en Jerusalén, miles de ellos, venidos de todo el mundo. Por la desobediencia, los judíos en el Antiguo Testamento hay varios registros donde fueron dispersados. Llegaban naciones y los conquistaban y se los llevaban como esclavos. Otra nación conquistaba a Israel, se les llevaba como esclavos. Otra nación conquistaba otra vez a Israel. Entonces los judíos ya estaban dispersados por todo el mundo, hermanos. De tal manera que aquí se menciona Arabia, se menciona África, se menciona todos los confines de la tierra. Así de que cuando está este día, de Hechos capítulo 2, es el día de Pentecostés después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y están ahí personas reunidas de todo el mundo. De todo el mundo. Versículo 2, que traemos a colación del Salmo 65, dice: y vendrá a ti toda carne. En el sentido del Antiguo Testamento, toda carne tenía acceso a Dios si se hacían prosélitos para obedecer la ley de Moisés. Todos podían conocer a Dios por sus grandezas, por sus proezas. En el tiempo en el que vivimos nosotros, desde el día de Pentecostés para acá, es en Jesucristo que todas las naciones tienen acceso al cielo, tienen acceso a Dios. Toda carne vendrá a ti. No hay peros ni hay obstáculos que puedan impedir que una persona se acerque a Dios. Bueno, sí hay un obstáculo, uno solo. ¿Cuál es? Que una persona se acerque a Dios. ¿Cuál es ese obstáculo? Pues que no quiera. Que no quiera. ¿Qué más? Un solo obstáculo que impide que venga a Dios. ¿Cuál es? ¿Mande? Satanás. Bueno, Satanás es uno que ayuda, ¿verdad? Pero el principal obstáculo es uno mismo. Satanás no le va a poner una pistola en la cabeza para que no venga a conocer a Dios. Satanás no le va a decir: si haces caso a Dios, voy a matar a tu familia, como lo hacen los secuestradores o los extorsionadores. Satanás no va a hacer eso. Satanás solamente le ayuda en su concupiscencia. Cuando Satanás está actuando con nosotros es porque nosotros le dimos permiso. Ahora, Satanás pone muchos obstáculos de que, bueno, nos va a poner enemigos en el camino, nos va a poner cosas que nos van a estorbar,
pero somos nosotros los que tenemos el poder de decidir. ¿Sirvo a Dios? ¿Me acerco a Dios? ¿No sirvo a Dios? ¿No me acerco a Dios? Uno es el que tiene el poder de decidir. Entonces, cuando dice aquí el salmista, a ti vendrá toda carne, está también, de una manera, previendo el futuro, y vimos cómo la promesa a Abraham tiene su cumplimiento en el día de Pentecostés, cuando de todas las naciones, todas las gentes, de todas las naciones tuvieron acceso al Evangelio de Cristo. El Evangelio que es para liberarnos, el Evangelio que es para salvarnos. No es solamente para los judíos, hermanos, no es solamente para los franceses, ingleses o rusos, que por cierto los rusos no quieren el Evangelio, los chinos tampoco, bueno, aunque otros chinos sí, ¿verdad? Pero la situación es que no es exclusivo de Estados Unidos, ni exclusivo de México, ni de Centroamérica, ni de Haití, ni de ningún otro lugar. El Evangelio es para todos, para toda carne. Aquí se refiere a toda carne que iba a venir a Dios, no se refiere a los animales, hermanos. Aunque los animales son de carne, y en eso somos comparativos con los animales, de que también nosotros somos de carne, pero no es Dios que está llamando a los animales, sino que es Dios llamando a la gente. Cuando dice toda carne, se refiere a los seres humanos, a las personas que tienen desarrollados los sentidos para saber lo que se debe de aceptar y lo que no se debe de aceptar. No sé si haya preguntas o comentarios, por favor. Versículo 3, dice en Salmo 65. Dice el salmista: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. El ser humano, hermanos, por naturaleza tiende a pecar. En ese sentido, las iniquidades prevalecen contra el ser humano. En ese sentido, las iniquidades prevalecían contra David. Pero David dice en la segunda parte de este versículo: mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. O sea, nuestros pecados, nuestras iniquidades, tú las perdonarás. ¿Cómo es que Dios perdona los pecados, hermanos? ¿Cómo es que David puede hablar en este canto de que Dios perdona los pecados? ¿Y por qué está diciendo eso David? Bueno, primeramente, cada canto, cada alabanza, hermanos, es un reconocimiento a Dios. Y en muchas alabanzas, especialmente en los salmos, vamos a encontrar la diferencia de Dios Todopoderoso con los dioses de los paganos. ¿Perdonan los pecados los dioses de los paganos? ¿Hacen maravillas como abrir el mar rojo o enviar 10 plagas a Egipto? No. Pero este Dios al cual el salmista se está refiriendo es el Dios que conoce las iniquidades de cada persona. Y Él las perdona. ¿Cuándo perdona a Dios los pecados? Y eso es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios por los pecados. ¿Se acuerdan? Y en la mente del sacrificante tenía que estar el pensamiento de no volver a pecar. Ponía su mano en la cabeza del sacrificio, pensando: yo soy el que debería de estar ahí. Así de que cada persona que llevaba un sacrificio ante el sacerdote lo llevaba con la mentalidad de no volver a pecar. Esa era la forma en que Dios le daba perdón de pecados a los antiguos, teniendo fe en las promesas de Dios y ofreciendo sacrificio correcto o adecuado por la falta que había cometido. ¿Cómo perdona Dios los pecados en esta era? Ya hablando en la era de Cristo nuestro Señor. No es la era cristiana, hermanos, ese es un error. Es la era de Cristo, no es la era de una mujer cristiana, ni es la era de una iglesia cristiana.
es la era del Señor Jesucristo. ¿Cómo perdona Dios los pecados en la era de Cristo? ¿Verdad? Dios perdona los pecados cuando la persona se arrepiente y se bautiza. No nada más cuando se arrepiente, sino que el bautismo es el momento en que Dios lava los pecados. ¿Con qué lava los pecados Dios? ¿Con el agua? ¿Con qué lava los pecados Dios? Con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. O sea, el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo en la cruz fue para perdón de nuestros pecados, fue para quitar las faltas y justificarnos delante de Dios. Ese sacrificio, ese derramamiento de sangre se hace efectivo cuando nos bautizamos para perdón de pecados. ¿Quién se sabe Hechos 2:38 de memoria? Hechos 2:38, por favor. ¿Cómo dice ahí? Quien guste leerlo. Hechos 2:38. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. ¿Se fija? Está Pedro predicando ante esa multitud que vimos ahorita en Hechos capítulo 2, en los versículos que leímos, que venían de todas partes, de todas las naciones. Pero aquí tiene una presencia más directa con los que habían participado en la muerte de Jesucristo. Muchos judíos de los que estaban visitando Jerusalén, de otras naciones, también participaron en la crucifixión de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba ante Pilato y que dijo Pilato: ¿qué haré pues con este hombre? ¿Qué gritó la muchedumbre? Y lo gritó 3 veces, hermano. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. No, pues yo soy limpio de la sangre de este hombre, dice Pilato. Y dice: sí, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre la segunda y tercera generación. Tremendo, hermanos. Muchos de ellos son los que están oyendo a Pedro, y cuando Pedro les explica a quién mataron o con quién, de quién fueron partícipes para que fuera muerto, estos se estremecen hasta lo más profundo de su ser, hermanos. Versículo 37 lo dice. Y le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Y Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. 2 regalos de Dios: el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el regalo que viene cuando la persona ha sido perdonada de sus pecados. Esa es la forma en que Dios perdona, ¿verdad? Cuando nosotros leemos este versículo del Salmo 65 y dice: mas nuestras rebeliones tú las perdonarás, se refiere que Dios las perdona, claro, pero si hay un sometimiento a la voluntad de Dios. O sea, para que Dios nos perdone los pecados, Dios pone condiciones, aunque nuestros amigos bautistas y muchos otros que están dentro del calvinismo dicen que no, que es por fe solamente, que no necesitamos hacer nada. Pero la verdad de las cosas es que el Señor nos pone bien claro cuál es su plan de salvación. Y si usted lee el libro de los Hechos, se encuentra con todos los casos de conversión, el trabajo de los apóstoles, y ve que fíjese bien, todo caso de conversión en el libro de los Hechos, registrado en el libro de los Hechos, tuvo que seguir estos pasos: oír la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, arrepentirse de sus pecados, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y bautizarse para perdón de ellos. Todas las conversiones del Nuevo Testamento, y son miles y miles de conversiones que se registran en el libro de los Hechos.
Todas siguieron estos pasos. Entonces, ¿cómo perdona Dios los pecados? Aceptando el plan de salvación, aceptando el Evangelio, rindiéndose a Cristo el Señor. Esa es la forma en que Dios perdona los pecados. No, pero que es que si yo me hinco y le oro a Dios, yo sé que va a venir el Espíritu Santo y esa va a ser la señal de que Dios ya me perdonó. Bueno, si usted hace eso, usted está probando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice de una manera y usted quiere hacerlo de otra diferente. Y entonces va a venir un poder engañoso y lo va a hacer presa y le va a hacer creer que usted ya está bien. Eso es lo que pasa, hermanos. La mayoría de nuestros amigos religiosos han caído en esa trampa. Pensando de que porque sintieron algo, yo si me pongo a orar a Dios profundamente, yo voy a llorar. Me voy a estremecer. Pero yo sé que no es porque el Espíritu Santo me está manejando. ¿Sí me explico? Cuando uno se sujeta a la palabra de Dios, el Espíritu Santo está trabajando ahí, pero no tiene que sentir una sensación extraña, diferente. Usted se llena del Espíritu Santo por estudiar la palabra de Dios y por llevarla a cabo en su vida. Usted está lleno del Espíritu Santo. Versículo 4, no sé si hagan preguntas o comentarios. El versículo 4 dice el salmista: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bueno, cuando habla aquí de que bienaventurado el que escogieres y atrajeres a ti, ¿cómo escoge Dios a sus hijos? Otra vez, por medio de el mensaje de salvación. Cuando la persona acepta ese mensaje de salvación, es escogido y atraído. Todas las personas que están sirviendo a Dios en el mundo han sido escogidos por Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Por medio de su mensaje. Dios escoge a las personas por medio de su mensaje. ¿Cómo escogió Dios al pueblo del Antiguo Testamento? Por escogerlo. Desde que nacía, cada judío sabía que era hijo de Dios y que había nacido para ser sacerdote delante de Dios. Era un pueblo escogido, un pueblo amado por Dios. En el tiempo de Cristo, cuando nosotros obedecemos a Dios, es cuando venimos a Dios. Ahora, Dios nos escoge desde antes del nacimiento. Dice el apóstol Pablo: tú me escogiste desde antes de que yo naciera, desde el vientre de mi madre tú ya sabías. ¿Por qué se hace por qué hay esta idea de que Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre, o aún desde antes de que siquiera estemos en el vientre de nuestra madre? Porque el deseo de Dios, hermanos, el deseo de Dios es que todo el que nace llegue a servirle. Ese es el deseo de Dios. O sea, ¿para qué nace una persona? Para servir a Dios, hermanos. ¿Para qué nace un niño? Para servir a Dios. ¿Para qué nace una niña? Para servir a Dios. Ese es el deseo de Dios. En el Antiguo Testamento se significaba de tal manera que el varón tenía que ser circuncidado al 8º día. En este tiempo se significa con el hecho de que los padres guíen a sus hijos en el Evangelio. Imagínense, que los guíen en amonestación y disciplina para con el Señor. Los padres tienen un papel muy importante que jugar. Si el padre induce a su hijo a servir a Dios de la manera que el padre sirve a Dios, así el hijo puede llegar a servir a Dios. Pero si el padre falla en el servicio a Dios, así mismo está enseñando a su hijo a que falle en las cosas de Dios. Si alguien no quiere nada con Dios, así mismo está enseñando a su hijo que no quiera nada con Dios. De todos modos, todo ser humano, cuando llega al entendimiento, llega el momento en que tiene la libertad de escoger por sí mismo, por sí misma. ¿Sirvo a Dios o sirvo al mundo? Entonces, Dios escoge en ese sentido de que Dios, desde antes de que nazcamos, ya Él tiene el deseo de que le sirvamos. O sea, somos el propósito por el cual nacemos, hermanos, es para servir a Dios. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos,
recibimos las primeras instrucciones en la escuela secular, vamos preparándonos para enfrentar el mundo, nos enseñan algún oficio, alguna profesión y estamos listos para trabajar en el mundo. Pero en todo eso, hermanos, tiene que haber estado Dios en nuestra vida. Ese es el deseo de Dios. No es posible por la irresponsabilidad de los padres en la etapa menor, y no es posible porque cuando la persona llega a la etapa en que puede decidir por sí mismo, escoge servir al mundo. En todo ser humano llega el momento en que se para en medio de la vida y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Sirvo a Dios? ¿Sirvo al mundo? Y uno tiene la capacidad de escoger. Pero lógicamente que tendrá más probabilidades aquel que creció en el Evangelio. Hay muchos que han crecido en el Evangelio y andan en el mundo, pero hay más que no oyeron el Evangelio y andan en el mundo. Es como cuando hablamos del matrimonio, hay más oportunidad de que un matrimonio se logre cuando una pareja se conoce bien antes del matrimonio. Y no estoy hablando de conocerse íntimamente, por supuesto que no, estoy hablando de conocer sus sentimientos, conocer su comportamiento, ¿verdad? Hay más posibilidades de que ese matrimonio se logre a un matrimonio que se casa así nomás porque sintieron el chispazo, ¿verdad? Que a veces llegan a triunfar los que se conocieron nada más por el chispazo, llegan a triunfar, llegan a durar 40, 50, 100 años toda la vida, pero es más fácil de que el matrimonio fracase cuando la pareja no se conoce. No, que yo conozco una pareja que duraron años de novio y ahora se divorciaron. Pero hay menos casos de personas que se conocieron bien antes del matrimonio y que ahora perduran porque se conocieron bien. Tuvieron varias oportunidades de decir, ¿sabes qué? Tú no eres mi compañero, tú no eres mi compañera. No sé si esto haya ayudado, hermanos, en este día. Yo les agradezco mucho su atención y espero en el Señor que para la próxima semana nos acompañen para la segunda parte de este Salmo 65. Gracias por la atención y vamos a hacer una oración para estar con nuestros hermanos allá arriba para adorar a Dios juntos.